Bonjour. ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres expresar por o para en francés y te bloqueas porque no sabes cómo decirlo? En español utilizamos por y para, pero en francés no coincide en muchas ocasiones. Y es que en francés hay dos preposiciones, como son pour et par. Et alors, maîtriser ces deux prépositions peut devenir un vrai casse-tête pour les Espagnols. Así que si has pensado en jeter l'éponge porque par y pour te parecen imposibles de entender, ne t'inquiète pas. En este vídeo no te voy a hablar de todas las reglas que existen en francés porque son muchísimas. Además es que tampoco las necesitas, pero sí que te voy a dar unas pinceladas, te voy a mostrar cuáles son los usos más importantes de pour en francés, los que vas a encontrar en el 90% de las ocasiones. Y al final vamos a hacer un pequeño test para ver si tú as tout ceci. Alors, on y va. El primer uso de pour que vamos a ver es para expresar el objetivo. En este caso, pour signifie afin de, faire quelque chose. Entonces, un ejemplo podría ser: Je me suis donné à fond pour réussir mon examen de français. En este ejemplo tenemos una expresión muy interesante que es se donner à fond, que significa esforzarse al máximo. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esforzarnos al máximo? Aprobar el examen de francés. Por eso usamos pour en este caso, porque estamos hablando de un objetivo. Otro ejemplo puede ser: Je travaille pour aider les gens ainsi que pour gagner de l'argent. En ambos casos, pour indica el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de travailler? Es decir, trabajar. En este caso sería aider les gens et gagner de l'argent. Fijaos que cuando pour expresa el objetivo, después tenemos normalmente un verbo en infinitivo. Esto es interesante tenerlo en cuenta. El segundo uso que vamos a ver de pour es para expresar el motivo o la razón por la que hacemos algo. En este caso, pour signifie en raison de quelque chose, es decir, debido a algo. Un ejemplo podría ser: Je te remercie pour ton aide, es decir, te doy las gracias por tu ayuda. Otro ejemplo podría ser: J'admire ma professeure pour sa patience avec moi. Admiro a mi profesora por su paciencia conmigo. ¿Por qué admiro a mi profesora? Pour sa patience avec moi, por su paciencia conmigo. Entonces, pour indica el motivo, la razón por la que yo admiro a mi profesor. El tercer uso de pour es para expresar le destinataire, es decir, el destinatario de una acción. Por ejemplo, podríamos decir: Ce message est pour toi. Este mensaje es para ti. Otro ejemplo podría ser: Elle a acheté ce gâteau pour toi. Él sait que tú l'adores. Ella ha comprado ese pastel para ti. Sabe que te encanta. En este caso, el destinatario del pastel, ¿quién es? Toi. El cuarto uso de pour es para expresar la durée, como se dice en francés, es decir, la duración. Entonces, se usa pour plus temps y significa en español durante. Un ejemplo podría ser: Elle part pour une semaine en France. Ella se va una semana a Francia. ¿Cuánto tiempo se va ella a Francia? Une semaine, una semana. Pour indica la duración en esta frase. Otro ejemplo podría ser: imagina que te vas de vacaciones este verano, con lo cual podrías decir: Cet été, je pars en vacances pour une semaine. Este verano me voy de vacaciones durante una semana. El quinto uso que vamos a ver de pour es para expresar le délai, como se dice en francés, es decir, un plazo que tenemos que cumplir o un plazo de entrega. Imagina que tienes deberes a entregar. Una frase podría ser:
Tu dois rendre les devoirs pour jeudi. Tienes que entregar los deberes para el jueves. Otro ejemplo podría ser, imagina que estás realizando una serie de tareas y hay una en concreto que quieres terminar ya. Entonces podrías decir, je vais finir cette tâche pour demain. Quiero terminar esta tarea para mañana. En este caso, pour indica el plazo en el que quieres finalizar esa tarea. En este contexto es importante tener claro que los nativos muchas veces no utilizan pour para expresar el plazo de entrega en ciertas ocasiones. Sobre todo cuando utilizamos la expresión de tiempo aujourd'hui. Entonces, imagina que estás ya harto de una tarea y quieres terminarla hoy mismo. Entonces, podrías decir, je vais finir cette tâche aujourd'hui. Quiero terminar esta tarea hoy. En este caso, como hemos utilizado la expresión de tiempo aujourd'hui, normalmente un nativo no utiliza la preposición pour, aunque nos estemos refiriendo a un plazo de entrega, como podemos ver en este ejemplo. Maintenant, je vous propose jouer un peu. Vamos a hacer un pequeño test para comprobar si sabes utilizar la preposición pour. Mais attention, porque en este test la respuesta puede ser pour ou par. Par es una expresión que todavía no hemos estudiado en detalle, mais c'est pas grave. Intenta razonar con lo que hemos visto hasta ahora. Tómate tu tiempo para responder. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par la question numéro 1. El ejercicio número 1 dice así. Vous ne devez pas manger des sucreries, avoir une bonne santé. Alors, quelle est la réponse correcte? C'est la A, pour, ou la B, par. Je vous laisse quelques secondes. Et alors, la respuesta correcta es A, pour. ¿Y por qué es pour la respuesta correcta? En este caso, la traducción sería, no debéis comer dulces para tener una buena salud. Con lo cual, se utiliza la preposición pour y no par porque estamos expresando el objetivo. Alors, l'exercice numéro 2. La phrase dit comme ça. Il a fait tout ça, amour. Et alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être A, pour ou B, par. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la B, par. ¿Y por qué c'est par la réponse correcte? La frase se traduce como lo ha hecho todo por amor. En este caso se usa par para indicar motivo. Y estaréis preguntando, pero si me has dicho antes que para expresar motivo se usa la preposición pour. Y esto es verdad, pero cuando queremos expresar un sentimiento, normalmente se usa la preposición par y como podemos apreciar, no se usa ningún artículo ni ningún posesivo delante del sustantivo. Entonces se dice par amour. Y esta es la razón por la que se usa par y no pour, para expresar un motivo cuando se hace referencia a un sentimiento. Alors, on va passer à l'exercice numéro 3. Mucho ánimo. La frase dice así. Ma professeure ira en France, Noël. Elle veut rendre visite à sa famille. Alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être A, pour, ou B, par. Je vous laisse quelques secondes. Alors, la réponse correcte, c'est bien évidemment la A, pour. ¿Y por qué es pour la respuesta correcta?
Bueno, la frase se puede traducir como la profesora irá a Francia durante Navidad. Ella quiere visitar a su familia. En este caso se indica un periodo de tiempo durante el cual la profesora va a estar en Francia. Por eso, pour signifie pendant, durante. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Mucho ánimo. La frase dice así: Les Misérables est un roman écrit Victor Hugo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? A, pour o B, par. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est B, par. ¿Y por qué se utiliza la preposición par en este caso? Esto no lo hemos visto, pero cuando queremos expresar quién realiza la acción, pero la frase está en voz pasiva, se usa normalmente la preposición par y no la preposición pour. La frase se puede traducir como Los Miserables es una novela escrita por Victor Hugo. ¿Quién realiza la acción? Victor Hugo. Y es por esto que se usa la preposición par. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 5. Mucho ánimo. Y la frase dice así: La professeure nous a demandé de faire un exposé. C'est demain. Alors, quelle est la réponse correcte? Puede ser A, pour o B, par. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la A, pour. ¿Por qué se usa la preposición pour? En este caso, la frase se traduce como la profesora nos ha pedido hacer una exposición. Es para mañana. Con lo cual, es para mañana indica un plazo de entrega, una fecha límite que tenemos que cumplir. Como se dice en francés, un délai. Y es por esto que se usa la preposición pour. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 6. Mucho ánimo. La frase dice así: Quand il va rendre visite à sa famille, elle passe Paris. Alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être A, pour ou B, par. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la B, par. La frase se puede traducir como cuando él va a visitar a su familia, pasa por París. En este caso nos referimos a pasar por un lugar de una forma momentánea, es decir, sin pararnos durante mucho tiempo. Es por eso que se usa la preposición par y no pour. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 7. Mucho ánimo. La frase dice así: Quand il a rencontré Caroline, il a eu un coup de foudre elle. Alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être A, pour ou B, par. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la A, pour. La frase se puede traducir como cuando él ha conocido a Carolina, él ha tenido un flechazo por ella. Entonces, ¿cuál es el destinatario del flechazo? En este caso es una destinataria, que es ella. Y es por eso que se usa la preposición pour. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 8, el ejercicio número 8. Mucho ánimo. Este es el último ejercicio y la frase dice así: Il admire sa professeure sa bienveillance avec lui.
Alors, quelle est la réponse correcte? Ça pourrait être A, pour ou B, par. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse correcte, c'est bien évidemment la A, pour. En este caso, la frase expresa el motivo por el que él admira a su profesor, pour sa bienveillance avec lui, es decir, por su indulgencia con él. Es por eso que se usa la preposición pour y no par. Alors, on a déjà terminé le test. Antes de nada, si has llegado hasta aquí, felicitations. Tu as très bien travaillé. Alors, el test s'est bien passé. Si tenéis alguna duda, no dudéis en dejármela abajo en los comentarios. Yo espero que este vídeo os haya ayudado a entender cómo usar mejor pour en francés. También hemos visto algunos ejemplos de par. En el próximo vídeo, on va creuser sur la preposición par. Es decir, vamos a profundizar en la preposición par. Si este vídeo te ha gustado, yo te invito a suscribirte a mi canal Le Français à ma manière. Et pourquoi le français à ma manière? Parce qu'apprendre autrement, c'est possible. Bon courage et à la prochaine!